un saludito a NeoRaptor. Un saludo, Totote. A NeoRaptor-21. Gracias por mandarnos tu historia. Y pues bueno, él nos platica que esta historia se la contó su padre. Desafortunadamente su padre ya no está con nosotros. Falleció hace un par de años. Sin embargo, nos cuenta que en sus años de juventud, en sus años mozos, el señor fue taxista. No me dijo el nombre de su padre, pero bueno, es el padre de Raptor. En sus años mozos, cuando el señor tenía alrededor de unos 40, 45 años, se dedicó al oficio de taxista. Él fue taxista y mira, amigo, curiosamente, Raptor y su padre son de nuestra alma mater Nezahualcóyotl. Nuestra gran alma mater Neza. Híjole, ¿no? Entonces nos pega un poquito cerca porque nosotros somos de aquí del mero barrio de Neza. Entonces, más o menos vamos a estar conectados tú y yo, muy buen Crista, con las ubicaciones y la gente que conoce, pues a lo mejor y les pega, ¿no? Bueno, el señor trabajaba en estos sitios de taxis, las famosas bases de taxis que se concentran como en puntos muy estratégicos de la ciudad o puntos como muy transitados, ¿no? De la misma. Suelen estar ubicados, por ejemplo, afuera de algunos mercados, escuelas, clínicas, plazas comerciales, hospitales. Inclusive en avenidas grandes, sí, tienen ahí sus bases de taxis. Sus bases de taxis, sí, exactamente, ¿no? Entonces, el señor era un taxista de base y él menciona que en alguna de sus tantas noches comenzó a ofrecer su servicio a una jovencita que él describió como alrededor de unos 27, 28 años, que trae una vestimenta como de, ¿cómo decirlo? Como de una banquera, ¿no? A lo mejor era cajera, a lo mejor era recepcionista en algún restaurante, no lo sabemos, ¿no? Pero que la chica siempre se mostró como una jovencita muy amable, muy atenta, entonces más que nada generas confianza, ¿no? Sí, con exactamente. Las personas que te brindan el servicio. Sí, exactamente, ¿no? Entonces dice que el primer servicio que ella solicitó fue a este señor, que la llevó del punto A al punto B, a su casa, pero en el transcurso del viaje, que era un transcurso alrededor de unos 20, 25 minutos, porque el sitio de taxis estaba en la avenida Zaragoza. La avenida Zaragoza y la estación Guelatao del metro, un poquito relacionada al capítulo anterior, mi amigo. Un poquito, sí. Aunque, bueno, es una zona bastante transitada. Zaragoza es una avenida, una calzada bastante de tráfico. Exactamente, es muy caótica. Es caótica. Pero ahí tienen un sitio de taxis en aquellos años, ¿no? Actualmente la verdad desconozco si sigue ahí el sitio, sería interesante investigarlo. Pero brinda su servicio, entonces la chica sube ahí se sube ahí a su taxi, van platicando, pues ya sabes, de la vida, del trabajo, de cómo le estaba yendo al señor en sus turnos, de cómo le estaba yendo a la chica y demás. Y ya, decide terminar el viaje y ahí queda. El señor pues empieza su jornada al día siguiente y comienza a tener esta cercanía con esta chica. ¿De qué? De que se la sigue encontrando a la misma hora y al parecer se agradaron uno al otro. Y la muchacha suele tener esta confianza de decir, yo me quiero ir con usted, me gusta cómo maneja, me gustan las conversaciones que hemos tenido, y comienzan a tener esta racha de varias semanas de la misma ruta, las pláticas igual muy amenas, muy divertidas y demás, hasta que en una ocasión menciona que esta chica llega pues muy triste. Es un semblante inusual en ella porque siempre se caracterizó por ser alegre, divertida, jovial, interesada por los temas del señor y demás. Pero esa noche fue bastante raro porque la notó extraña. Iba cabizbaja, iba callada. Sí, algo no normal. No normal en ella. El señor trataba de entablar una conversación con la muchacha. Y la chica tenía este tipo de respuestas como muy tajantes. Sí, no, quién sabe. Ah, sí, órale. O sea, como que no tenía la intención de querer hablar esa noche, ¿no? Sí. Entonces, las noches siguientes siguió teniendo este semblante de timidez y como sospechoso, ¿no? Entonces, el señor trata como de querer investigar un poquito más acerca de qué estaba pasando. Se toma el atrevimiento de preguntarle a la muchacha si estaba bien, si le había pasado algo en su trabajo, a lo mejor con su familia y demás. La muchacha, quizá por pena o por tratar de conservar, digámoslo, su privacidad,
pues le dice al señor que no pasaba nada, que simplemente había tenido unas semanas duras en el trabajo y demás, y todo ese rollo, ¿no? Llega un punto en donde tienen una relación de amistad, cabe aclarar, tan buena que el señor ya no le cobra los pasajes. O sea, ya lo ve como de que es mi amiga y me gusta llevarla a su casa y que esté segura, ¿no? Comienza ya a no cobrarle los pasajes. Y así dice este Raptor que pasan como 2 semanas. En una de esas ocasiones, la muchacha venía tan contenta, venía tan alegre, que venían platicando de muchas cosas y que le quería hacer un obsequio al señor por todos los favores y por ser como, digámoslo, de confianza, su terapeuta, ¿no? De tantas semanas y inclusive meses. La cosa es que dice, espéreme aquí en mi casa, aquí afuera de mi casa, ahorita le doy su obsequio. El señor dice, órale, la espero. En esa espera, decide prenderse un cigarrito, pone su radio, empieza a escuchar música en lo que espera, pero se da cuenta que el tiempo empieza a pasar. Pasan 5 minutos, lo ve normal, pasan 10, no le toma importancia, pero cuando ya se empieza como a preocupar o un poquito, digámoslo, a desesperar, Raptor menciona que pasan alrededor de unos 25-30 minutos de espera. Entonces el señor pues dice, híjole, ¿qué tal si hasta esta muchacha ya se metió a dormir o me dejó plantado? ¿Quién sabe, no? Decide tocar en la puerta de su hogar, de la chica esta, y sale una señora. Sale una señora que él asume que era la mamá de esta muchacha y que le pregunta por ella. No me mencionó el nombre de la chica, pero vamos a llamarle ¿qué te gusta? Lily, se va a llamar Lily, ¿no? Entonces pregunta por Lily, le dice, oye, ¿no está Lily? Me dijo que me iba a regalar unas cositas, ya llevo bastante tiempo aquí. La señora comienza como a espantarse, pero más allá de espantarse, el semblante de la señora cambia totalmente porque se pone a llorar. Se pone triste y sin deberla ni temerla, le da un abrazo al taxista y le dice que su hija había fallecido hace una semana, que su novio, en un ataque de celos, había había asesinado, ¿no? Entonces el señor pues no se la cree, no se la compra. Dice, ¿cómo puede ser que falleció hace una semana si yo llevo 2 semanas trayéndola? Yo llevo 2 semanas trayéndola aquí, ¿no? Entonces, haz de cuenta que de esas 2 semanas o más, porque de hecho son más, ya llevan como un mes de llevarla y de traerla, al menos una semana ya no estaba esa chica, digámoslo, en el plano terrenal. Y te digo, es muy sospechoso porque tuvieron tanta amistad que el señor ya no le cobraba los pasajes. Sí, no. Porque inclusive la gente Yo siento que ya hasta la tomaba como una hija, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Porque inclusive hasta la gente que nos puede estar escuchando nos va a decir, oye, ¿y a poco no le cobraba? Y así, o sea, en un inicio pues supongo que sí le cobraba, pues normal, y después ya no, o sea, ya eran amigos relativamente cercanos que le dijo, no, pues yo te dejo aquí, ¿no? Me caes muy bien y te dejo, no hay bronca, no me pagues. Que la señora pues se pone a llorar, que le cuenta esta situación con esta Lily y que el señor no se la cree y que le platica, ¿no? Que la última semana la ha estado trayendo, que iba vestida de tal manera, que platicaban de tales cosas y que esos temas que el señor le platicaba a la señora, que platicaba con Lily, la señora sí coincidía y decía, sí, es que eso sí pasó. Mi hija sí fue a esa fiesta, mi hija sí trabajaba en ese lugar, mi hija sí conocía a esas personas. Pero es que ella murió hace una semana. Dice, tiene alrededor de 8 o 10 días que ella falleció. Y que el señor, pues, quizá por ya no querer incomodar a la madre de esta chica, pues se queda sorprendido, se queda en shock, no sabe qué pensar, no sabe qué decirle. Simplemente menciona en la historia Raptor que le da el pésame a la señora, que eran muy buenos amigos, y que para lo que se le ofreciera ahí estaba el señor disponible, ¿no? Llega a su casa y él se queda como con esta idea, ¿no? De que si realmente lo que le dijo la señora era cierto, o a lo mejor nada más lo estaban bromeando o demás. Regresa a su sitio de taxis en la noche, le empieza a platicar esta historia a sus compañeros, pero sus compañeros, como es común, no le creen. Sí, no es común. Sí, no le creen y le dicen, no, pues es que no te creo porque yo también vi a la muchacha. Sí, o sea, vimos que se subió a tu carro. Vimos que se subió a tu taxi. Estos últimos meses que ha estado viniendo día tras día tras día, la hemos visto diario. O sea, ¿cómo es posible que nos digas
que esta muchachita murió hace una semana, cuando esta última semana la hemos visto también, ¿no? Y hemos visto que se sube a tu taxi, que te vas tú con ella y demás. Entonces, yo lo veo inclusive también como algo no tan aislado, porque ¿qué tantas historias no tendrán muchos más taxistas o más transportistas? Ya lo mencionábamos anteriormente, ¿no? Mucho. Entonces, es una historia que no sé yo cómo interpretarla, porque lo veo también como algo triste, o sea, como algo triste. Porque esta muchacha, esta Lili, pues tenía una amistad muy buena, muy honesta con este señor, y al menos lo que se redacta la historia que nos mandaron, pues el señor nunca tuvo una mala intención con ella, sí, ¿no? De que quisiera propasarse o así, sino al contrario, justamente como lo mencionaste hace un momento, quizá el señor lo vio como una hija, ¿no? Como la hija que nunca tuvo, o como una gran amiga, o inclusive hasta como ese momento de relax, de alejarse de los problemas y platicar con alguien, ¿no? Entonces, hasta la fecha, pues es una historia que el papá de Raptor se llevó con él. Y menciona Raptor que inclusive de vez en cuando era Día de Muertos y se pone la tradicional ofrenda y demás, él dejaba una nota dejándole como una especie de carta a Lili, ¿no? Deseándole lo mejor, que si en la otra vida, si es que existiera, que se la esté pasando bien, que lo acompañe en sus viajes, que él sigue pensando en ella. O sea, lo dejó muy marcado. Sí. Esta persona dejó muy marcado al señor. Inclusive dice que de vez en cuando el señor vivía, visitaba a la madre de esta muchacha, para ofrecerle cualquier cosa, ¿no? Si estaba bien, si necesitaba algo, cómo se sentía y demás. Pero es una historia que la verdad a mí cuando la leí sí me hizo sentir un poquito triste. Es triste. Esperemos que ahora ya estén juntos. Esperemos que sí. Echando desmadre en un taxi volador de allá en el cielo. Y que sigan platicando, ¿no? Que sigan platicando de todas esas conversaciones, historias tan amenas que vivieron juntos y que vivieron por separado. Esperemos que sí.